tal, mis queridos amigos, hermanos que nos ven a través de sus hogares? Sean todos bienvenidos al culto del día de hoy. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a leer el Salmo número 9, del 1 al 2. Dice así: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre, porque nos permites otro día más poder seguir aprendiendo de tu palabra, poder conocerte mejor, Padre, y poner en práctica todo lo que tú quieres que seamos, Padre. Te ruego, Padre, que nos ayudes, que ayudes a cada uno de mis hermanos a seguir en esta vida, en esta carrera, Señor, que es un tanto difícil, pero contigo sabemos que lo podemos lograr, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos que nos ven desde sus hogares, Señor, para que tú toques su corazón y les des ese ánimo y esa fuerza para seguir en esta lucha, Señor, para poder seguir alabando tu nombre y leyendo tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, por mi hermano que trae el mensaje, úsalo grandemente. Cada punto que se toque en este culto, que sea de gloria y honra para ti y para tu nombre, Señor, porque solo tú te lo mereces, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor, y dejamos este culto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.
alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. La misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorarte de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual sin salvación, sin tu perdón, y mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasar el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorarte de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Génesis capítulo 20. Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivían en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor,
¿Acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana, y ella me lo confirmó, y yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti, para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios, y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: Te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo: Mira, allí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo: Le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que servirán de compensación todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Saludos a todos mis hermanos. Seguimos reflexionando en esta serie de reflexiones que le hemos titulado El Camino de la Fe. Seguimos aprendiendo cada día más y más de lo que nos enseña este precioso libro de Génesis, y ahora nos toca reflexionar en el capítulo 20. Pero recordemos un poco, en el capítulo anterior reflexionamos sobre el juicio de Sodoma y Gomorra, donde vemos que Abraham al último sale a ver cómo Dios ejecutó su juicio, ¿sí? Y ahora nos toca reflexionar en este capítulo 20, en el cual le he puesto el resurgir de la vieja naturaleza, el resurgir de la vieja naturaleza. Y como hemos observado durante estos capítulos de la vida de Abraham y su familia eran nómadas, eran familias en el cual iban de un lugar a otro, y vivían en diferentes lugares. No vivían en un solo lugar, sino que se movían según la necesidad que surgía, pues tenían que ir constantemente en busca de agua y de pastos verdes para alimentar su ganado. Y entonces la familia de Abraham era nómada, cambiaba de diferentes lugares, como lo hemos visto en varios capítulos de este libro de Génesis. Y este primer versículo del capítulo 20 nos muestra esta realidad. Por ejemplo, nos dice: Abraham partió desde ahí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Así nos dice la NBI, ¿sí? Entonces
vemos cómo la familia de Abraham cambiaba constantemente de lugar. Entonces, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham se mudó hacia esa región. Hoy en día esa región es un desierto. Si lo podemos observar en un mapa actual, se localiza al sur de Gaza, donde vemos ahorita los conflictos. ¿Sí? Entonces, Abraham había estado en Hebrón por mucho tiempo, pero levantó tiendas y se mudó al otro sitio, probablemente en busca de mejores pastos. Pero el problema es que él y su familia, al cambiarse de lugar, volvieron a ser como personas desconocidas o extranjeros en esos lugares, extranjeros entre la gente que vivía en eso o residía en ese lugar. Y cuando una persona es extranjera en tierra ajena, entonces nuestra posición o la posición de ellos como familia estaba siendo como en peligro o vulnerable ante cualquiera que pudiera no tener temor de Dios. Sin embargo, Dios estaba siempre con él, y recordemos la historia. Dios se le había presentado a Abraham como el Dios todopoderoso, y había hecho pactos con él, y le había mostrado en cierta manera quién era Dios, ¿sí? Pero algo sucede con Abraham, algo pasa con Abraham en este capítulo, que vuelve a cometer el mismo error que había cometido en el pasado, en esa escena donde fue a Egipto, ¿sí? Entonces, recordemos la escena de que vivió en Egipto. Él ahora, de la misma manera como hizo en Egipto, ahora él vuelve a proceder de la misma manera. Él cometió el mismo pecado del cual ya había sido supuestamente sanado. Y así es que, mis amados hermanos, en este capítulo 20 de Génesis encontramos tres resultados que trae la vieja naturaleza en el Hijo de Dios, el cual nos va a ayudar a evitar que gobierne la antigua naturaleza en nuestro corazón. Así es que acompáñenme y veamos cuáles son estos resultados que nos trae el resurgir de la vieja naturaleza. El primer resultado que podemos ver en esta historia de Abraham, en esta escena de Abraham, del resurgir de la vieja naturaleza, es que trae grandes consecuencias. Lo vemos en el versículo 1 y 2, donde dice: Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Y mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Vemos que por largos años un pecado puede esconderse en nuestro corazón, engendrando fracaso y pesar en nuestras vidas. Así como una herida no sanada y aún olvidada puede secretamente minar la salud de toda la familia. Entonces vemos cómo el origen del pecado de Abraham se remite a un mal pacto que había hecho con Sara aproximadamente 30 años atrás. En esta escena que vemos en este capítulo 20 de la vida de Abraham, el patriarca hizo una insinuación que arroja una luz sorprendente a lo que podemos ver sobre su fracaso. Recordemos cuando por primera vez entró a la tierra prometida, surgió algo que provocó que Abraham fuera a Egipto. ¿Cuál era? El hambre, ¿sí? Él tuvo miedo al hambre, tuvo miedo a que su familia corriera peligro por no tener alimento para comer, y entonces él decidió ir a Egipto. Y ahí fue donde la historia bíblica nos narra su primer fracaso. Y lo podemos ver en el capítulo 12 de este libro de Génesis. Pero ahora la repetición de su fracaso que tenemos que considerar es que lo que dijo acerca de su pecado. Dice el versículo 13: cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: te pido
que me hagas ese favor. Donde quiera que vayas, di siempre que soy tu hermano. Como podemos ver, Abraham y Sara habían hecho un pacto o habrán hecho una alianza para que donde quiera que fueran, Abraham no corriera peligro por decir que es su hermana y omitieran que es su esposa. Y en cierto sentido, sin duda, sí era su hermana, era su media hermana. Era hija de su padre, aunque no de su madre, pero era mucho más que eso, era su esposa. Era su esposa. Y entonces el valor más alto que ella tenía es que era su esposa. Y en cierta manera el valor como hermana era en segundo lugar. Y entonces deja de mencionar el hecho de que era callar un acto que era esencial. Era su honra de tener una esposa. Y aunque no estaba bajo la obligación de decir toda la verdad para satisfacer alguna curiosidad de alguien, pero estaba obligado en cierta manera a decir la verdad o el punto central de su relación con Sara. Entonces, una mentira no solo son las palabras que se dicen, sino también consiste en el por qué se dicen esas mentiras o por qué o cuál es el motivo que se hace. Debe de haber algo en el corazón de las personas, en el corazón del cristiano, que hace que mientan o que hagan o que pequen contra Dios. Por otra parte, como vemos con Abraham, estaba pecando por hacer las cosas deliberadamente. En esta situación, Abraham ya no actuó de manera inocente. Él ya sabía que lo que había hecho en Egipto estaba mal, pero ahora vuelve a cometer el mismo error. Él ya había tratado con Dios. Dios ya había tratado con él. Ya había visto grandes cosas de Dios. Dios ya se le había manifestado que Él era su protector. Sin embargo, aquí vemos nuevamente a Abraham que vuelve a cometer los mismos errores. Y ahora se hacía culpable de la mentira deliberada y vergonzosa. Y muchas veces la confabulación entre pareja, hermanos, familia, para decir mentiras trae muchas consecuencias. Y una de ellas es, pone en riesgo primero la integridad de la familia. Vemos que el pacto secreto entre Abraham y su mujer en los primeros días de su vida, que salieron de su tierra, se debió a su poca fe en la protección de Dios. Y podríamos decirlo, o podríamos excusarlos en esta parte en Egipto, porque tenían muy poco conocimiento de quién era Dios, muy poco conocimiento que Dios es todopoderoso, y en eso podemos decir que ellos tendrían alguna excusa. Pero después de ese fracaso, debería haber sido cancelado por consentimiento mutuo esa alianza que habían hecho, pero no lo hicieron. Y ahora vemos el resultado de no dejar atrás esas cosas. Abraham pone en riesgo la integridad de su esposa Sara en este capítulo 20. Sara es tomada para casarse con el rey Abimelech. Su posición de esposa está ahora en riesgo, pero no solamente su posición como esposa, sino también su descendencia. Recordemos que Dios en el capítulo anterior se había presentado a Abraham y escuchó Sara, del cual le había prometido que el próximo año iba a tener su hijo Isaac. Y entonces durante este periodo de tiempo que están esperando el cumplimiento de la promesa, sucede esto. Ahora están batallando con lo mismo que sucedió hace años atrás en Egipto. Todo esto lo estaba haciendo para proteger su vida de Abraham. Abraham estaba haciendo todo esto para proteger su vida, sin considerar el mal que estaba provocando en su familia. Su conducta fue podríamos decirlo, muy cobarde. Puso en peligro la virtud de Sara y la pureza de la simiente prometida. Abraham permitió que Sara pasara
semejante prueba en la casa del rey Abimelec. Podría haber arriesgado su propia seguridad antes de poner en riesgo a su esposa, pero Abraham, todo con miedo, vuelve a cometer el mismo error que había cometido en el pasado. Entonces los pecados que no hemos logrado vencer nos hacen vulnerables y también ponen en riesgo la integridad familiar. Algunas veces se miente por querer conseguir algo, por tener algo mejor, o por querer algo que necesitamos, o por querer evitar alguna situación que pensamos que no nos iría tan bien, pero no se considera lo que puede provocar ese pecado ante Dios. No sé cuántos de ustedes han mentido por querer quedar bien, por querer conseguir algo, ¿sí? Pero cuando vemos en la palabra de Dios, vemos nuevamente a Abraham fracasando en su camino de fe. Recordemos que el pecado que se comete no solo con las personas, sino que también contra Dios, como nos dice el versículo 6. Y lo dice textualmente así: sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le dice Dios a Abimelec. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí, le dice Dios a Abimelec. El mal no solo se le estaba haciendo a Sara, sino que a Dios mismo. Iba a pecar el rey Abimelec contra Dios. Otra de las consecuencias del resurgir de la vieja naturaleza es que provoca que otros tropiecen. Cuando nosotros mentimos, pecamos deliberadamente, o dejamos que gobierne nuestra vieja naturaleza, la cual es la naturaleza pecaminosa, provoca que otros tropiecen. Vemos en este capítulo que al creer que Sara era hermana de Abraham, el rey Abimelec le abrió sus puertas, la llamó y la tomó como su esposa. Abimelec había tomado a Sara sin saber que era una mujer casada, pues ambos, tanto Sara como Abraham, engañaron al rey Abimelec. Y entonces el rey Abimelec estaba a punto de pecar contra Dios, estaba a punto de cometer adulterio. Pero aquí vemos algo muy interesante, que Dios interviene, pues Dios le previno de alguna manera para que no tocara a Sara y lo detuvo para que no pecara contra él. Entonces vemos que posiblemente el rey tomó a Sara como parte de una alianza de paz con Abraham y su gente. Recordemos que en el mundo antiguo, para tener paz y tranquilidad entre diferentes pueblos, hacían alianza por medio de casamientos. Y entonces aquí podríamos ver que posiblemente Abraham está haciendo una alianza con Abimelec y le está dando su esposa. Y todo esto no era correcto porque Sara era la esposa de Abraham, pero todo esto había sido provocado por la falta de integridad de parte de Abraham y de Sara. Entonces, como hijos de Dios debemos tener cuidado que nuestra vieja naturaleza no gobierne, no resurja, ya que esto puede provocar también que otras personas tropiecen y pequen contra Dios. Por ejemplo, si un cristiano afirma algo que le ayudará a obtener algo benéfico y después le descubren que todo lo que ha dicho es mentira, no solo él queda mal ante Dios y ante la gente, sino que provoca que otras personas blasfemen contra Dios. Y ya conocemos la típica expresión, ¿no? Y dice que es cristiano, dicen algunos. ¿Por qué? Porque no solamente peca el cristiano, sino también hacemos que pequen los demás. O si un cristiano, por ejemplo, otro ejemplo, si un cristiano pide prestado y no paga, no solamente peca contra Dios, sino también hace tropezar a la otra persona que le prestó, que quizá por motivo de necesidad que estaba pasando la persona, se tocó el corazón y dijo: le voy a prestar a esta persona. Y sin embargo, con el pasar del tiempo no le paga.
Y no solo peca contra Dios, sino también peca contra su hermano o la persona que le pidió prestado. Y entonces el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio del Evangelio, queda por los suelos. Y otra vez vuelve la expresión y dice que es cristiano. Y así podemos ver muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana en el cual debemos reflexionar en cómo vivimos nuestra nueva vida en Cristo. Por eso no debemos permitir que nuestra vieja naturaleza gobierne nuestro corazón como hijos de Dios. Recordemos que somos representantes de Dios y que debemos ser dignos de Él. Y también otra de las consecuencias del resurgir de la vieja naturaleza es que causa males a una comunidad. Causa males a una comunidad. Por ejemplo, vemos en esta escena de la vida de Abraham algunas consecuencias que trajo el actuar de ellos. Primeramente, el rey toma a la esposa de Abraham, el cual al tomarla como esposa, Dios se le acerca y le dice: tú vas a morir. Le iban a provocar la muerte del rey. Pero Dios se lo impidió para que no sucediera eso. Pero también trajo que la esposa del rey Abimelech y sus siervas se volvieran estériles por simplemente haber mentido contra el rey, contra ese lugar, contra la gente de aquel lugar. En nuestra actualidad, el pecado trae serias consecuencias. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo, yo al menos lo considero que es parte del juicio de Dios por causa del mal de los seres humanos. Porque esta pandemia ha abarcado a todos los países, a todo el mundo en general. ¿Y por qué sucede esto? Por la triste realidad de la condición del ser humano. Y Dios emite su juicio. Y lo vemos en esta parte de la vida de Abraham. Dios, al ver que el rey Abimelech va a tomar a una mujer que no le pertenece o que es esposa de otra persona, llega el juicio en la comunidad, en el pueblo. Dice que la esposa del rey se volvió estéril, también sus siervas se volvieron estériles. Y además de eso, si el rey hubiera tomado a Sara y hubiera tenido relaciones con ella, el rey iba a morir. ¿Todo por qué? Por unas mentiras. Cuando nosotros, como hijos de Dios, permitimos que nos gobierne nuestra vieja naturaleza, esto provoca no solo el desánimo en nosotros, no solo una falta de fe, una inconstancia en las cosas de Dios, sino también trae la disciplina de parte de Dios sobre la familia, sobre la iglesia, sobre la vida espiritual y sobre la comunidad. Cuando alguno de nosotros vive pecando o deja que la vieja naturaleza lo domine, no solamente está en riesgo el testimonio suyo, el testimonio como persona, como hijo de Dios, sino también, aparte de que en la persona cae el desánimo, cae el desinterés de la palabra de Dios, cae la inconstancia en las reuniones, por ejemplo, que tenemos como iglesia, y otras cosas más, también provoca el mal testimonio de la iglesia, también provoca el mal testimonio de la comunidad cristiana. Y todo eso también puede traer el juicio de Dios. Vemos en la historia humana, en la historia de la iglesia, cuántas persecuciones ha habido a la iglesia. Y en esos tiempos de persecución es cuando la iglesia empieza a predicar más. Pero cuando hay paz y tranquilidad es cuando la iglesia está pasiva. Por eso, mis amados hermanos, no debemos permitir que nos gobierne nuestra vieja naturaleza, sino someter nuestra carne al Señor, someter nuestro ser al Señor, pues como vemos en esta historia de Abraham, trae serias consecuencias en nuestra vida personal y familiar y comunitaria al permitir que nuevamente resurjan las cosas viejas. Y el segundo resultado que vemos el resurgir de la vieja naturaleza es que trae endurecimiento al corazón.
Y lo vemos en el texto, si vemos cómo narra la palabra de Dios esta parte, los versículos 11, en el reclamo de Abimelec. Abimelec le reclama a Abraham después de que Dios interviene, ¿sí? Entonces el lugar llamado Gerar fue la capital de una raza de hombres que habían desposeído a los habitantes originales de la tierra y paulatinamente pasaban de las condiciones de la vida pastoral errantes a una nación bien establecida. Y entonces aquí vemos a un jefe o a un rey llamado Abimelec, el cual significa su nombre, mi padre, el rey. Y de acuerdo a lo que podemos entender en esta parte de la palabra de Dios, este título posiblemente le cayó con temor a Abraham. Y entonces olvida que tenía a Dios de su lado, olvida que Dios estaba con él. Y entonces en Abraham y Sara resurge aquello que habían hecho en Egipto. Y lo volvieron a considerar y pensaron en beneficiarse de eso. Y entonces la incredulidad acerca de Dios y su protección empezó a resurgir. Entonces Abraham conocía a la gente de su tiempo. Había muchos pueblos, muchas naciones, como el caso de Sodoma y Gomorra, que no tenían temor de Dios. Él pensaba que el monarca de aquella región, encantado por la belleza de Sara, porque debemos considerar que Sara era muy bella a pesar de su edad. Y posiblemente Abraham pensó que era ambicioso el rey y quería apoderarse de ella y posiblemente lo quisiera matar. Y por eso volvió a valerse de esa antigua política de entregar a su hermana por motivos de paz. Y olvidaron que como si Dios no pudiera defenderlos a él y podía librarlos de todo mal. Y entonces vemos aquí a Abraham, que fue también una gran deshonra para Dios. Y recordemos que Abraham era como una nación. Aún no se formaba la nación de Israel, pero él era iba a ser el padre de la nación de Israel, pero él ya tenía mucha gente. Entonces las personas o las tribus o las ciudades de aquella época conocían a Abraham. Abraham era bien conocido como el siervo del Dios Altísimo. Y lo menos que se esperaba de él era que mostrara el carácter que Dios tenía. Pero sin embargo vemos todo lo contrario. Y entonces es una lástima que la moral de Abraham fuera más baja que la de aquellas ciudades en donde había llegado. Tanto así que Abimelec pudo reprenderlo diciendo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre, le dice. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Vemos como el rey Abimelec, un rey que posiblemente no conocía a Dios, le reclama, le recrimina, le exhorta a Abraham. Y es algo intenso cuando una persona que no es cristiana, que no ha conocido a Dios tan cerca como sus hijos o como aquellos que decimos ser sus hijos, sea quien los reprenda por sus pecados. Cuando vemos esta historia podemos decir cómo se despedaza el corazón cuando un incrédulo reprende a un cristiano por causa de su pecado. Por hablar mentiras, por engañar, por pedir prestado y no pagar y muchas otras cosas. Sin embargo, es de lamentarse que tengamos que confesar que con frecuencia hay personas que tienen mejores normas de moralidad que los que profesan conocer a Dios. Y todo esto debe hacernos reflexionar en cómo vivimos nuestra nueva vida en Cristo. Y vemos la respuesta de Abraham. La respuesta de Abraham nos muestra su vieja naturaleza, que trae endurecimiento en el corazón. Y el endurecimiento del corazón trae prejuicios. Por ejemplo, en el versículo 11 dice: Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y por causa de mi esposa me matarían. Vemos cuál era el pensamiento de Abraham. Él concibió algo, él
dio un juicio y él dice, las personas de acá no tienen temor de Dios. Él dice, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios. Entonces vemos a Abraham tenía un prejuicio contra los habitantes de aquel lugar y eso lo cegó. Y no pensó que quizá ahí había temor de Dios. Automáticamente Abraham metió a todas las personas, a todas las ciudades de aquel lugar en un solo costal, en un costal de que no temen a Dios. Entonces, Abraham da 3 explicaciones en cuanto a por qué actuó de esa manera. Versículo 13 nos dice, cuando Dios me mandó dejar la casa de mi madre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas ese favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. En nuestras propias palabras podríamos decir que al parecer está implicando el hecho de que actúa así de esa manera por la culpa de Dios. Porque dice, cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y errante. Entonces cuando Dios me sacó de mi familia, de mi ciudad, yo le hice una alianza para seguridad con mi esposa. Y entonces podríamos decirlo como que le está diciendo, le echando la culpa a Dios, que Él lo sacó de su seguridad. Pero eso es el endurecimiento del corazón, pero después el prejuicio. Abraham dio por sentado o equivocadamente que Abimelech era un hombre malvado. Entonces él hizo una conjetura y tomó una decisión apresurada de decir una media verdad. Aunque no hay medias verdades, sino hay mentira y verdad. Pero tomémoslo de esta manera. De esta manera Abraham engañó a Abimelech en lugar de confiar en que Dios actuara en la vida del rey. Entonces, como hijos de Dios, no debemos dar por sentado que Dios no obrará en situaciones que tienen problemas potenciales. Puede que no entendamos todo y Dios puede intervenir cuando menos lo esperemos. Pero algo que debemos tener en claro es que cuando surge la vieja naturaleza nos hace ver cosas donde no lo hay. Muchos cristianos se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa y esos cristianos son los que provocan más problemas en las iglesias porque sus prejuicios no les ayudan a ser mejores personas. Dan por sentado que ciertas cosas que miran son malas sin ni siquiera saber el trasfondo de esa situación. Entonces, como hijos de Dios, somos llamados a no dejarnos dominar por nuestra vieja naturaleza pecaminosa, sino despojarnos de ella, porque eso trae prejuicios, endurecen nuestro corazón, nos ciegan, y esos prejuicios hacen que suceda como en el caso de Abraham. Abraham dio por hecho algo que no era realidad, y ese le hizo actuar de una manera incorrecta. Por eso no permitamos que la vieja naturaleza nos gobierne. Pero también el endurecimiento del corazón hace que las personas se excusen de sus fallas. Vemos a Abraham como dice la excusa que da. Dice, pensé, pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Abraham dice, es que yo no estoy haciendo nada mal. Yo lo que dije es verdad. Ella es mi hermana, aunque también es mi esposa. ¿Sí? Está dando excusas por todo lo que había hecho. Entonces Abraham lo vemos a un nivel muy bajo respecto a la conducta de Abimelech. Abimelech se muestra como el más noble de los dos. Vemos como después de que Dios interviene y le habla a través de los sueños, Abimelech se levanta tempranito en la mañana, se levanta para corregir el mal que ha hecho y amonesta al pueblo y entonces agarra obsequios, regalos y devuelve a Sara con su esposo y le da esos regalos y entonces reprende a Abraham. Y el tono que podemos ver es que no solo lo reprende, pero le está en cierta manera retribuyendo la culpa que ha cometido.
Y vemos que sencillamente le dice a Sara que su posición como mujer de profeta estará reivindicada, y le da cierta cantidad de dinero de aquella época para reivindicar la posición de Sara, porque la posición de Sara había sido vulnerada por causa de la mentira que habían hecho. Entonces el rey está actuando de una manera correcta. Sin embargo, en Abraham observamos que no solo muestra su prejuicio, sino también se excusa por actuar de esa manera. Él dice: no estoy mal, ella es mi hermana de verdad. Y es como si dijera: no estoy haciendo nada malo porque ella también es mi hermana y no he mentido. Sin embargo, vemos que esta es la segunda vez que actúa de esa manera y pone en riesgo a todo un pueblo y a su familia. Y todo esto es lo que causa el endurecimiento del corazón cuando la vieja naturaleza gobierna nuestro ser. Aunque se está haciendo mal las cosas, muchas veces no nos justificamos y decimos no, que esto y lo otro, y decimos que no estoy mal, o actúo así por esto y por lo otro, y no vemos que estamos pecando contra Dios. Y Abraham dice que Dios le envió a este viaje peligroso donde Abraham se tenía que proteger por medio de esta forma de actuar. Por eso, mis amados hermanos, no permitamos que resurja la vieja naturaleza, porque cuando surge la vieja naturaleza estamos poniendo en riesgo la integridad de nuestro corazón, y nuestro corazón se endurece, y eso causa prejuicios, y eso también causa de estarnos justificando por nuestros errores. Por eso debemos observar no solo esta historia, sino muchas historias que nos habla la palabra de Dios, que es algo maravilloso, que nos enseñan que no debemos actuar de esa manera. Y el tercer resultado, o más bien, después de estos resultados de que sale la vieja naturaleza, entra aún en medio de todo la gracia de Dios. Entonces Dios sigue mostrando su gracia. Lo vemos en el versículo 3 y 7, 17 y 18, donde Dios interviene en la vida de Abimelech para evitar que él peque contra Dios. Y también al final, a pesar del error de Abraham, Dios reivindica su posición. Y recordemos que Dios se presenta con Abimelech y presenta a Abraham como un profeta. Entonces vemos tan maravilloso es el poder de la gracia de Dios para hacer maravillas. El Señor no deja que Sara sea tocada por otro hombre que no sea su marido, porque si el rey lo hubiera tocado, entraría en duda si el hijo que vendría, en este caso Isaac, sería de Abimelech o de Abraham. Vemos cuál era el riesgo tan grande. Recordemos el capítulo anterior donde Dios había prometido que iba a nacer próximamente en un año Isaac, pero ahora está en este balance, en esta posición de que posiblemente Abimelech pudiera tener relaciones con ella y ahora entraría en duda si el hijo de verdad iba a ser de Abraham. Y entonces por eso interviene Dios. Aquí vemos su maravillosa gracia. Dios aseguró que el hijo de Sara iba a tener, Dios aseguró que el hijo que Sara iba a tener no iba a ser de Abimelech, sino de Abraham, siendo fiel a su promesa. El error de Abraham estuvo a punto de poner en juego el futuro del hijo de la promesa, pero Dios lo salvó de eso. Y muchas veces en nuestra vida cometemos muchos errores, fracasamos como seres humanos, a veces nos vemos envueltos en situaciones adversas, difíciles, que a veces no logramos superar. ¿Y cuántas veces Dios nos ha salvado de hacer algo del cual nos pudiéramos arrepentir toda nuestra vida? Hay errores que cometemos y que Dios permite para que aprendamos de algo de ellos. Pero hay otros errores que traerían más grandes consecuencias que a veces tiene que intervenir Dios para evitarlo. Y vemos el Señor frenó a Abimelech para evitar que cometiera un error tan grande. Pero también vemos que por causa de esa mentira de Abraham, también había cerrado la matriz de todas las mujeres que estaban al servicio del rey y su esposa. Pero Dios, al final,
revela su propósito a través de las circunstancias y de un sueño. Al rey le confiesa, le dice que no actúe de esa manera. Y vemos al final del capítulo, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Vemos que a pesar del error de Abraham, Dios sigue mostrando su misericordia, Dios sigue mostrando su gracia. Reivindica a Abraham también como profeta y hace que Abraham ore al Señor para sanar a la nación de Abimelech, al rey Abimelech. Dice el versículo 17, Abraham oró, 17 y 18, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Y entonces vemos la gracia de Dios interviene porque el rey Abimelech tenía un corazón limpio. Él guardó, él cuidó de no pecar contra Dios y al darse cuenta que estaba en su error, él inmediatamente se arrepintió y enmendó su mal. A pesar de la falla de Abraham, que realmente había desconfiado de Dios, ahora él se reivindica como profeta. Y aunque Abraham estaba pecando, sigue siendo el profeta de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos fallado al Señor? Hemos pecado contra Dios, pero seguimos siendo sus hijos. Seguimos siendo sus cristianos, seguimos siendo las personas que tanto ama al Señor, que nos tiene en sus manos y nos protege y nos cuida. Y eso es la gracia de Dios. Y entonces vemos el amor que Dios tiene por sus escogidos. Vemos el amor que muestra Dios por sus hijos. Por eso, mis amados hermanos, debemos valorar esta nueva vida en Cristo. Debemos valorar que Dios está viviendo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Que no debemos dejar que gobierne nuestra vieja naturaleza, sino que debemos someterla, debemos alimentar nuestro espíritu para que gobierne el nuevo hombre, el cual ha sido renovado por medio de la palabra de Dios y a través de la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y así como vemos, no solamente la infidelidad de Abraham y nuestra infidelidad, sino la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios queda intacta a pesar del fracaso humano. Él llamó a Abraham y lo protegió de todos sus errores y lo llevó de la mano en ese camino de la fe. Y así nos está llevando a nosotros en ese camino de la fe. Así es que, mis amados hermanos, para concluir, hemos visto en este capítulo 20 de Génesis 3 resultados que trae el resurgir de la vieja naturaleza. Primero, trae grandes consecuencias, pone en riesgo la integridad de la familia, provoca que otros tropiecen, causa males a una comunidad. Pero también trae endurecimiento al corazón, es prejuicioso y se excusa de sus faltas. Pero en medio de todo esto, vemos que Dios sigue mostrando su gracia. Así es que, mis amados, en esta escena de la vida de Abraham aprendemos que si no abandonamos costumbres o pecados del pasado, nuestra naturaleza pecaminosa puede dominarnos, puede dominar nuestro ser, y esto traería grandes consecuencias en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Es importante entonces dejarnos gobernar por Dios para que la vieja naturaleza no domine nuestro ser. Y la invitación que les hago es que cada uno de nosotros reflexione en cómo estamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo y hagamos ajustes a ella, ya que si nos domina nuestra vieja naturaleza, nuestro corazón se endurece y no deja ver lo bueno que es nuestro Dios y por consecuencia trae el desánimo y no tenemos ganas de leer, de orar, de nada. ¿Por qué? Porque está gobernando nuestra vieja naturaleza. Así es que esa es la invitación. Sigue adelante, sigue viviendo tu nueva vida en Cristo, viviendo entregado completamente al gobierno de Dios, y no permitas que la vieja naturaleza vuelva a gobernar tu ser. Ánimo, sigue viviendo tu nueva vida en Cristo.
anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor, y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre, y siempre, por siempre, y siempre. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos
Hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de aprender más de su palabra, de seguir alabando su nombre. Los avisos son, hermanos, que no se olviden conectarse los días miércoles a las 8 de la noche a nuestros cultos de oración, que son por la plataforma de Zoom. Y son de gran bendición, hermanos, porque podemos interceder unos por otros, porque podemos interceder por nuestro pueblo. También tenemos servicio los días domingo a las 6 de la tarde, igualmente por la plataforma de Zoom, en nuestra escuela dominical, para poder seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. También es de mucha bendición, impartida la clase por nuestro pastor Saúl. Vamos a hacer una oración, hermanos, para finalizar nuestro culto del día de hoy. Señor mi Dios, damos gracias, Padre, porque tú nos permitiste, mi Dios, poder alabarte, bendecir tu nombre otro día más. Te ruego, mi Padre, por cada uno de mis hermanos que día con día salen a trabajar, a la escuela, a cualquier compromiso que ellos tengan, Señor, para que tú seas con ellos, Padre. Cuides y protejas a cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego por mis hermanos que viven lejos en la comunidad de Abejones, Señor. Bendícelos, cuídalos, guárdalos también donde quiera que ellos anden. Cúbrelos, Señor. Y te ruego, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que están conectados, que nos ven, Señor, para que tú dispongas en su corazón poder seguir escuchándote, poder seguir orando ante ti y aprendiendo de tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, donde quiera que vayamos esta semana, Señor, y sabemos, mi Padre, que tú nos vas a traer con bien, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos siempre en tus manos, mi Dios. Amén.